Vamos a comenzar en esta mañana el estudio sobre las doctrinas falsas de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Es muy importante que nosotros en esta mañana nos demos cuenta de que la mayor parte de las sectas, o la mayoría de las sectas y de los grupos heréticos cristianos, son formados principalmente cuando se comienzan a reunirse grupos de estudios bíblicos con maestros neófitos. La palabra neófito significa inmaduro espiritualmente. Pablo, en su primera carta al joven pastor Timoteo, que tenía 21 años, le decía en el capítulo 3, versículo 6, no permitas que neófitos estén al frente de ningún grupo de liderazgo, no sea que envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. Entonces, tener un grupo de estudios o que se forme una nueva iglesia con una persona que es neófita o inmadura espiritualmente es correr el riesgo de que ese grupo acabe tarde o temprano formando una secta. Todas las sectas así han tenido su comienzo. Y es importante, Alejandro y yo platicábamos cuando tenemos para su información cerca de 33 estudios de grupos bíblicos en la Ciudad de México ya. Es importante nuestra supervisión continua y constante con estos jóvenes maestros. Porque repito, si alguno de ustedes oye o quiere uno de ustedes mismo formar un grupo de estudio bíblico y no tienen la supervisión de un maestro maduro en la palabra de Dios, van a acabar formando una secta. Es preciso, pues, la continua supervisión de los, como llama la Biblia, obispos, pastores o maestros. Y si no hay una persona madura, no formen nada. Porque es lo más peligroso que existe, comenzar a creer que yo conozco la Biblia y a formar mis propias doctrinas, y toda la gente que me está siguiendo acaba siguiendo mis propias doctrinas, sin tener yo quien me pueda decir si estoy bien o estamos mal. Los testigos de Jehová fueron formados de esta forma. Esta secta fue fundada en 1884 por un hombre llamado Carlos Taze Russell. Él tenía 18 años cuando se le ocurrió organizar una clase de estudio bíblico en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, con el propósito de estudiar las profecías. Háganme ustedes el favor. Se metieron con la carne, con los bisteces, un grupo de inexpertos, y comenzaron a estudiar las profecías bíblicas. Antes de Carlos Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, había habido un señor en Estados Unidos llamado William Miller, otro falso profeta que había dicho que Cristo vendría a la tierra en 1844, pero sin embargo Russell estaba convencido de que Cristo regresaría hasta 1874. Russell, este joven muchacho inexperto en la palabra, comenzó a enseñar que Cristo no había resucitado corporalmente, sino que su resurrección había sido espiritual o en gases. Y también comenzó a enseñar que el regreso de Cristo no sería físico ni corporal, sino espiritual. Según sus cálculos de Carlos Russell, Cristo había regresado en 1874 y el milenio había comenzado también en esa fecha. Con el propósito de anunciar esto y hacerlo oficial, fundó en 1879 la publicación que se llama La Torre del Vigía, o el Heraldo de la Presencia de Cristo. Ustedes pueden reconocer los libros de los Testigos de Jehová. Cuando veas por ahí un libro, abre la primera o la segunda hoja, y del lado izquierdo vas a ver un sello que dice The Watchtower Society, o la Torre del Vigía, Brooklyn, Nueva York. Si ustedes ven este imprimatur en el libro, pertenece a los Testigos de Jehová. Y ese libro tendrá aproximadamente un 80% de verdad con un 20% de mentira, o sea, la levadura infiltrada con la verdad. Russell publicó 6 volúmenes que se llamaron Los Estudios de las Escrituras,
Respecto a estos escritos, Russell escribió lo siguiente: estos libros son la primera explicación clara que se ha hecho del plan divino. Mientras tanto, este caudillo religioso continuaba sus estudios de profecía. Sufría él un proceso judicial por inmoralidad, por negocios fraudulentos y por divorcio. Vendía trigo milagroso, vendía frijoles del milenio, que si sembrabas en tu jardín podría tener el milenio en tu casa, y vendía semillas maravillosas de algodón a todas las personas que le seguían. Esto lo hizo enfrentar la corte de los Estados Unidos y ser puesto en la prisión por negocios fraudulentos. Además, vendía remedios milagrosos para la apendicitis, la tifoidea y el cáncer. Damas y caballeros, si nosotros hubiéramos consultado en los tiempos de Russell Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, o si cualquier persona en esta mañana está en las garras de esta secta y leyera Deuteronomio 18, versículo 22, se ahorraría muchos dolores de cabeza respecto a si son verdad o no son verdad las enseñanzas de los testigos de Jehová. En Deuteronomio 18, versículo 22, la Biblia dice: si al profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, y si no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, con el surgimiento de tantos profetas en la historia de la iglesia cristiana, la Biblia nos dice claramente cómo podemos distinguir cuando una persona está hablando en el nombre del Dios de la Biblia, el Padre de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Padre de Jesucristo nuestro Señor, o cuando el profeta está hablando de su propia cosecha. Quiero demostrarles a ustedes la falsedad de las profecías de Carlos Russell para que ustedes, si pertenecen al grupo de los testigos de Jehová, vayas con tu secta y les digas a los dirigentes por qué Carlos Russell cae bajo la condenación de Deuteronomio 18:22. Vean ustedes cómo él fue un falso profeta. En 1990 profetizó que los tiempos de los gentiles, o sea, Carlos Russell dijo que los tiempos de los gentiles terminarían en 1914. Sin embargo, esto no se verificó hasta 1967, cuando el general Moshe Dayan entró y recobró por primera vez en la historia una parte de Jerusalén. En 1889, Carlos Russell escribió: dentro de los siguientes 26 años, todos los gobiernos actuales serán derribados y disueltos. Sería esto en 1915 y sin embargo no sucedió. En 1891 profetizó que para 1914 también ninguna iglesia cristiana permanecería en pie. Y dijo también que el Armagedón tendría lugar en 1914 y que para este mismo año se acabaría la iglesia católica romana, todos los bancos, las escuelas, y sería el año que marcaría el fin del mundo. Damas y caballeros que pertenecen a la secta de los testigos de Jehová, ¿por qué no se cumplieron las profecías de Carlos Russell? Porque dice la Biblia, cuando no se cumplan, no es Jehová el que ha hablado de su propia presunción. Sin embargo, cuando yo confronto a los testigos de Jehová y con amor los invito a mi casa y me tocan la puerta, yo sé que la mayoría de ellos son engañados. Y los paso dentro de la casa y les muestro cómo su fundador, a la cual pertenecen ellos, fue un falso profeta. Después de que Russell murió en 1916, vimos que ninguna de sus profecías las pudo ver cumplidas mientras él vivía y mientras él estaba hablando acerca de todas estas cosas. Cuando murió Carlos T. Russell, le siguió el juez que se llamó Joseph F. Rutherford. Fue el hombre que comenzó a cambiar las fechas y a decir que Russell se había equivocado. Fíjense nada más.
él toma la bandera de los testigos de Jehová y les dice, él se equivocó. Y él comenzó a poner otras fechas y él dijo que después de 15 o 20 años de las publicaciones que él hizo, tendría lugar el milenio. Rutherford escribió 100 libros que se han publicado en 80 idiomas. Y Rutherford comenzó a enseñar que todas las iglesias, menos los testigos de Jehová, eran satánicas, que todas eran del diablo. Y además comenzó a enseñar que ningún testigo de Jehová podía saludar a la bandera, porque también todos los gobiernos pertenecían al diablo. De esto voy a hablar más adelante cuando analicemos lo que la Biblia dice acerca de los gobiernos. El juez Rutherford murió en 1942 y actualmente el presidente mundial de esta secta, los Testigos de Jehová, se llama Nathan H. Knorr, K-N-O-R-R. Él es el presidente actualmente. Vamos a ver ahora las doctrinas que enseñan los Testigos de Jehová acerca de la Biblia. Cuando ustedes quieran, hermanos en Jesucristo, distinguir a una persona inmediatamente si es cristiana o no es cristiana, les voy a decir cuál es el secreto. Pueden llegar a tu casa con una Biblia y nunca el diablo es más diabólico que cuando usa la Biblia. El diablo le citó las Escrituras a Jesucristo en la tentación y le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará que te rescaten. Entonces el hecho que una persona tenga una Biblia no garantiza para nadie que sea cristiano. Acordémonos de la parábola de Jesucristo con las vírgenes, que cuando el Señor venga va a haber 10 vírgenes, ¿con qué? Con lámparas. Lámpara es a mis pies tu palabra, la Biblia es la lámpara, pero el aceite, el Espíritu Santo, sin la Biblia, la hace una letra muerta. Entonces Cristo dijo que cuando venga Cristo van a haber 10 vírgenes y solamente 5 tenían aceite y las demás, aunque tenían lámpara, se van a quedar aquí en la tierra. ¿Qué quería decir Cristo? Que cuando venga va a haber muchas personas en la calle con su Biblia debajo del brazo, pero sin el aceite, o sea, no han nacido de nuevo, no tienen el Espíritu. Estos son los sensuales, los que causan divisiones y los que no conocen la palabra del Señor. Entonces, cuando quieran ustedes distinguir cuando una persona es cristiana o no es cristiana, pregúntale siempre, Señor fulano de tal, de acuerdo a la religión a la que usted pertenece, ¿cómo se llega al cielo? Esa es la pregunta más grande que una persona que pertenezca a una secta no puede contestar. Si te dice portándome bien, si te dice por las obras, si te dice a través de mi iglesia, si te contesta a través de sacramentos, si te contesta no haciéndole mal a nadie, tú sabes en tu corazón que él no es cristiano. Y cuando tú quieras saber si es cristiano, la persona te va a contestar, amigo mío, yo voy a entrar al cielo, porque un hombre murió por mí en una cruz, y por la sangre preciosa que él derramó, Dios me concede un perdón gratuito, por lo tanto yo entro al cielo por la gracia y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando esa persona te conteste eso, le das un abrazo y le dices, bienvenido hermano en Jesucristo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que las doctrinas de los testigos de Jehová, no conocen los testigos de Jehová absolutamente nada acerca de la salvación. No conocen nada de la obra expiatoria de Cristo, de la fe, del arrepentimiento, el nacer de nuevo, la justificación y la santificación. No le dan importancia a estas doctrinas. Sus temas favoritos son la organización triple de Satanás, la batalla del Armagedón y el reino teocrático. Pero cuando los metes a doctrina, comienzan a patinar porque no conocen absolutamente nada, repito, de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Vamos en primer lugar a estudiar lo que dicen los testigos de Jehová acerca de la Biblia. Los testigos de Jehová enseñan que la Biblia no se puede entender sin los escritos de la Atalaya, que la Biblia no se puede entender sin los escritos de Carlos Russell. Russell dijo
que sus libros, los estudios de las Escrituras, eran igual que la Biblia. Y además Russell advirtió el peligro de leer la Biblia sin la ayuda de sus libros. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Segunda de Pedro, capítulo 2. Capítulo 1, segunda de Pedro 1, del 19 al 20. Segunda de Pedro 1, del 19 al 20, dice la Biblia: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuchen el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra privada o interpretación privada en el griego significa de uno mismo. O sea, nadie puede venir a la Biblia y decir esto quiere decir esto sin tomar en cuenta Génesis, Éxodo, Levítico, Ezequiel, Apocalipsis, Efesios y Romanos. Porque la Biblia es un todo. Y no podemos formar un cuerpo de doctrina sin tomar en cuenta los otros contextos de toda la Biblia. Y cuando agarramos nosotros un texto o un versículo y lo sacamos de lo demás y formamos un cuerpo de doctrina alrededor de lo que estamos sacando, hemos convertido la Biblia en una herejía. La palabra herejía significa una verdad llevada al extremo. Una verdad llevada al extremo o algo sacado fuera de su contexto. Entonces Carlos Russell, al haber dicho que sus escritos explicaban la Biblia, encontramos la falsa profecía de este hombre, porque nosotros necesitamos el Espíritu Santo y Él es nuestro Maestro. Él prometió guiarnos a toda la verdad. Vean Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 26. Y estas son palabras de Jesucristo. Juan 14, 26. Y dice Jesús: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. No la Iglesia Romana, no Carlos T. Russell, no los testigos de Jehová. El hombre, para conocer los caminos de Dios y conocer la Biblia, necesita al Espíritu Santo. Y cuando tú naces de nuevo y el Espíritu entra a tu vida, comienzan las vendas a caerse de tus ojos y comienzas a comprender las Escrituras. Y dice Cristo: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Ahora vean ustedes Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Y escribe el apóstol Pablo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que al mismo tiempo que el Espíritu Santo nos enseña las Escrituras, Dios levanta hombres que son maestros o predicadores, escuchen esto, llenos del Espíritu Santo, y que puedan enseñar bajo la dirección del Espíritu Santo y en línea con la Biblia, la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros asistimos a oír a un predicador,
o si tú perteneces a una iglesia donde tú no checas lo que tu pastor o el predicador dice, eres culpable de apatía. Eres culpable de apatía. Y la apatía es solamente sentarte ahí atrás y platicar con tu vecino, no cantar, hacerle caso a lo que el predicador dice y jamás checar en tu casa las enseñanzas que has escuchado. Esto se llama apatía. El siguiente paso después de la apatía es la apostasía. Es cuando comienzas a abandonarte el camino y cuando no te importa si eso no es verdad. Y en tercer lugar, después de la apostasía, viene la anarquía. Cuando vives como te da la gana, cuando no te importa lo que el pastor dice ni lo que el predicador te enseña, cuando has determinado formar tu vida conforme a tus propias reglas. Y creo que la iglesia de Cristo está llena de anarquistas. Personas que viven como les da la gana cuando saben lo que tienen que hacer. Vemos en segundo lugar la enseñanza de la Trinidad. Los testigos de Jehová enseñan que la Trinidad es una enseñanza pagana, que Dios no son tres personas, que Dios es solo Jehová. Enseñan que Cristo es un ángel mayor y que Cristo es el arcángel San Miguel. Que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo es la fuerza o el soplo de Dios, pero que no es una persona. ¿Qué dice la Biblia? Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos en primer lugar a ver en la Biblia, en la Trinidad, desde el origen del hebreo. Señores testigos de Jehová que van a escuchar este cassette o que van a escuchar estas palabras, a ellos les gusta mucho estudiar el hebreo y por ahí es donde me gusta platicar con ellos, porque en el hebreo encontramos que Dios es una pluralidad, pero es la misma esencia en tres personas diferentes. En el Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la Biblia, entonces dijo Dios, voy a hacer al hombre. Eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué, señores testigos de Jehová, está Dios hablando en plural? Me contestó uno una vez, es que los ángeles estaban con él. Y yo le dije, lee Colosenses 1, porque los ángeles son seres creados. Cuando Dios hizo al hombre, consultó, ahí estaba Jesucristo, ahí estaba Dios el Espíritu y estaba el Padre, y los tres tomaron consejo y el universo fue creado bajo el consejo de las tres personas de la divinidad o de la Trinidad. La palabra Elohim que se usa aquí con Dios es la palabra hebrea que significa pluralidad en la unidad de la deidad. Veamos ahora Génesis capítulo 3, versículo 22. Génesis 3, 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como yo. ¿Qué dice? El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Señores testigos de Jehová, si quieren ustedes seguir sosteniendo la tesis de que los ángeles se refiere en Génesis 1:26, aquí es insostenible. Porque el ángel es un ser creado, no es omnipotente, no es eterno, no es omnisciente, ni tampoco puede estar en todos lugares al mismo tiempo. Vean ustedes ahora a continuación Génesis capítulo 11, para seguir arrojando más evidencias de la pluralidad del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Génesis 11, versículo 7. Ahora pues, descenderé, eso dice, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. En la torre de Babel, cuando el hombre comenzó a adorar a las estrellas y a querer hacerse un nombre para ellos, Dios le dijo al Espíritu y le dijo al Hijo divino, eterno en deidad con él, descendamos, hagamos y no sea que el hombre sea como uno de nosotros. Veamos ahora en Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, versículo 8,
Y dice la Biblia, Isaías 6:8, dice la Escritura: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Escuchen, ¿y quién irá por mí? Dice, ¿quién irá por nosotros? Otra vez, ¿quién irá por nosotros? Involucrando a alguien más que Él solo. Al mismo tiempo que Dios es un solo Dios, sin embargo, Dios, dice la Escritura, se manifiesta en tres personas. El Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo podríamos ilustrar esto en una forma más clara? Creo que la forma que me ha gustado más para ilustrar la Trinidad ha sido la fórmula del agua. El agua se compone por 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno, H2O. Sin embargo, el agua se puede manifestar líquido, sólido y en gas. Cuando yo tengo un pedazo de hielo es H2O, cuando tengo el agua líquida es H2O, y cuando lo tengo en gases, también, muy bien, es la misma esencia manifestada en 3 condiciones físicas. Así es la Trinidad. Es un ejemplo muy pobre porque es algo que sobrepasa el entendimiento, pero la Escritura nos enseña que Dios es Dios, el mismo Dios en las 3 personas. El Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios y el Padre es Dios. Ahora vean ustedes Mateo capítulo 28, para pasar al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 28, y veamos cómo el Señor Jesucristo ordena el bautismo. Mateo 28, versículo 19, y dice el Señor Jesucristo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos solamente en el nombre del Padre. ¿Eso dice? No, bautizándolos en el nombre del Padre. Escuchen esto: y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuera solamente la fuerza, no sería un nombre. Vean ustedes ahora 2 de Corintios capítulo 13, 2 de Corintios 13, versículo 14, 13-14, donde encontramos también a la Trinidad manifestada en la bendición de Pablo a la iglesia de Corinto. 2 de Corintios 13-14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Cómo podría yo tener comunión? Es la palabra griega koine, que significa compartir algo en común. ¿Cómo puedo yo compartir algo en común con la fuerza o con una cosa intangible que no fuera una persona? Sin embargo, la Biblia dice que el cristiano tiene comunión con el Espíritu de Dios. Y Él intercede por nosotros, dicen Romanos, porque como hemos de pedir, no sabemos, mas Él intercede con gemidos indecibles. ¿Cómo podría algo intangible interceder por nosotros cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo oye? El Espíritu Santo se le puede contristar, le podemos causar dolor, el Espíritu Santo se le puede mentir. En Hechos 5, Pedro le dice a Ananías: ¿por qué has mentido al Espíritu de Dios? Señores testigos de Jehová, si el Espíritu Santo no fuera una persona, ¿cómo podríamos nosotros mentirle? Dios es uno solo, entonces resumimos, pero manifestado en 3 diferentes personas, y las 3 tienen los mismos atributos divinos. Número 3, las enseñanzas acerca de Jesucristo. Los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo no es el eterno Hijo de Dios y Creador de todas las cosas. Ellos, aun cuando hablan de Cristo como el Hijo de Dios, no creen, sin embargo, escuchen esto, que Jesús es Dios hecho carne. Esta es la herejía más grande de esta secta. No creen que Jesucristo es Dios hecho carne. En el libro de Estudios de las Escrituras, el juez Russell dijo: nuestro Redentor existió como espíritu antes de ser hecho carne y vivir entre los hombres, pero Él es el arcángel Miguel.
Según ellos, entonces Jesucristo es una de las muchas criaturas espirituales que Dios ha creado. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Juan 1:1. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era Cristo. Cristo estaba con el Padre y al mismo tiempo coexistían iguales. Los dos eran el mismo Dios. Vean ustedes ahora Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. Juan 14, del 8 al 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, Señor, es testigo de Jehová, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Felipe, él se acerca, el famoso evangelista, y le dice: mira, tú nos has hablado durante 3 años de alguien que está ahí arriba, muéstranos, dinos quién es ese Dios. Y Felipe Jesucristo se vuelve a ellos y les dice: yo y el Padre somos la misma persona. Vean ustedes ahora el capítulo 10 de Juan. Retrocedamos al capítulo 10, versículo 30. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora comparémoslo con Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Nunca jamás, cuando he confrontado a un testigo de Jehová, me ha podido contestar esto. Le digo: querido amigo, tú niegas que Cristo es Dios, ¿verdad? Y me dice: sí. Y yo le contesto: si yo te pruebo con la Biblia que Jesucristo es el Jehová y el Yahvé del Antiguo Testamento es el Yoshua del Nuevo Testamento, ¿creerías? Y me dice: pruébemelo. Y le enseño Isaías capítulo 9, versículo 6. Y dice en Isaías 9, versículo 6, está profetizando el nacimiento de Cristo, y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Escuchen esto: y se llamará su nombre admirable, consejero. Escuchen: Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice la Biblia en el Antiguo Testamento: yo, Jehová, no comparto mi gloria con nadie, pero sin embargo al Hijo se le llama Dios y Padre. Jesucristo no era un gran ser moral. Jesucristo no era un ángel, señores testigos de Jehová. Jesucristo no fue un gran filósofo. Jesucristo era Dios encarnado. Vean ustedes a continuación en este mismo pasaje en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos 9, 5. Tantas evidencias que hay en toda la Biblia. Romanos 9, 5. Escuchen esto. Dice: de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vean ustedes Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios y Salvador Jesucristo. Vean Primera de Timoteo capítulo 3, está antes de Tito. Primera de Timoteo 3:16. 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios
fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Es claro entonces que la enseñanza bíblica nos dice que Cristo es Dios hecho carne. Vemos ahora también en Mateo capítulo 4, que si Cristo fuera un ángel, como los testigos de Jehová enseñan, no se le puede adorar. Escuchen esto, porque la Biblia dice y prohíbe la adoración de los ángeles o de cualquier otra criatura. Vean Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vean ahora Romanos 1:25. Romanos 1:25. Y dice en Romanos 1:25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a quiénes? A las criaturas. Y los ángeles son criaturas también. Y la Biblia dice que no se les debe rendir culto a nadie en el cielo ni debajo de la tierra más que a Dios. Ahora vean ustedes, comparando esto, Hebreos 1:6. ¡Qué cosa tan tremenda! Hebreos 1:6. Y aquí encontramos que los ángeles, los ángeles son los que rinden culto a Dios. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce ¿a quién? Al primogénito, o sea, a Jesucristo, en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces Jesucristo, si fuera un ángel, no podría recibir adoración de personas que son iguales a Él. Pero la Biblia enseña que el único digno de adoración es el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Es por lo tanto Cristo el Creador de todas las cosas. Vean Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 17. Colosenses 1, del 13 al 17. Los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo fue creado, que Jesucristo es igual que los ángeles. Y Colosenses 1, del 13 al 17 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, o sea, en el Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Escuchen, Él, o sea, está hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados o potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí se incluye a los mismos ángeles. Cristo creó a los ángeles y los creó por causa de Él y son creados para Él, para su gloria, y los ángeles fueron creados para decir: salve, santo, 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 y ningún ángel ha recibido en la Biblia la adoración del hombre. Pero cuando se acercó Tomás a Jesucristo y Jesucristo le mostró sus llagas en su costado y en sus manos, ¿qué le dijo Tomás? Se hincó delante y le dijo: mi Señor y mi Dios. Y Jesucristo aceptó la adoración de Tomás. Señores testigos de Jehová, Jesucristo no es un ángel creado. Jesucristo no es un ser y una criatura más como todos ustedes enseñan. La Biblia es clara y transparente enseñándonos que Jesucristo es el mismo creador de todas las cosas. En la próxima clase continuaremos con este estudio.
Pero qué maravilloso es que Dios nos haya dejado su santa palabra. Que podamos escudriñarla, que podamos estudiarla, que podamos amarla y que le podamos decir al Señor, oh Dios, lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera en mis pasos. La exposición de tu palabra nos alumbra los ojos, en ella somos santificados porque ella es la verdad. Y mientras el hombre no conozca la Biblia y el hombre se apegue a su organización o a su religión, sin comparar las enseñanzas con la palabra de Dios, el hombre siempre vivirá engañado. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, y el día que el Hijo del Hombre os liberte, conoceréis verdaderamente la libertad. ¿No quisieran muchas personas en esta mañana venir a la cruz del Calvario? ¿No quisieras entregarle tu vida a Jesucristo? ¿No quisieras decirle a Dios, hoy llegando a tu casa, oh Señor, yo creo que tú eres el Cristo y el Mesías? No me importa quién tenga o no tenga la razón, yo quiero saber la verdad de ti. Quiero abrir la Biblia y quiero que tú me enseñes y que me muestres si he vivido engañado hasta este momento. Y dice la Biblia, tú me encontrarás porque tú me buscarás con todo tu corazón y con toda tu alma. Inclinemos el rostro. Te damos gracias, Señor del cielo y de la tierra, en esta mañana, por tu palabra. Porque toda escritura es inspirada por ti. No hay absolutamente un error en tu palabra, porque si hubiera un error no sería tu palabra. Solo alguien sobrenatural pudo haber mantenido y preservado estos 66 libros con una unidad tan perfecta, tan santa y tan maravillosa. Gracias, Señor, porque tu palabra y la predicación de tu evangelio transforma el corazón del hombre. Este es el mensaje que el hombre necesita. Jesucristo era Dios venido en carne. El Dios del cielo y la tierra se humilló a sí mismo y tomó el cuerpo de un hombre hecho semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Sí, el que hizo el cielo y la tierra se hizo como nosotros. Y estando en esta condición, como uno de nosotros, enmudeció y no abrió su boca. Pilato le dijo, ¿no sabes que tengo poder para crucificarte y soltarte? Y el primogénito de Dios le contestó, ningún poder tendrías si no te fuere dado del cielo. Gracias porque en esa cruz pidió perdón por nosotros, porque se levantó a los 3 días conforme a las Escrituras y se les apareció a más de 500 personas diciéndoles, vayan y prediquen este mensaje a un mundo escéptico, a un mundo materialista, a un mundo hostil, que no le interesa más que su propia vida, el placer y el dinero. Pero díganles a todo el mundo que mi Padre ha establecido un día en el que los ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Y en esta mañana tú y yo, amigo mío, tenemos que enfrentarnos, tarde o temprano, con este juicio. Quiero preguntarte, ¿estás seguro de que tienes el perdón de pecados? ¿Confías en tu religión o en tus buenas obras? ¿Vives engañado? Tienes que confiar que la salvación es otorgada gratuitamente por la muerte y la sangre de ese hombre que moría hace 2000 años en esa cruz. Y tú necesitas esta mañana venir a Jesucristo. Ven y cree el Evangelio de Jesús. Cree que Él es el único que te puede salvar y pon tu confianza en el Salvador, en el Mesías, el Príncipe, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si hay alguien en esta mañana cuyo corazón ha sido preparado por el Espíritu Santo, que quisiera por primera vez ser honesto con Dios y decirle, Señor, yo no estoy seguro de mi salvación. Yo no estoy seguro ni siquiera en qué creo. Y lo que he creído nunca lo he checado con tu palabra. Siempre me he dejado que me enseñen sin venir por mí mismo a tus escrituras. Quiero ser honesto por primera vez. Quiero crucificar mi orgullo en esta mañana, mi orgullo religioso y social, y quiero abrazarme a tu cruz y conocer la verdad y quiero ser libre. ¿Qué necesitas hacer? Arrepiéntete de tus pecados.
arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesucristo como el Mesías y ábrele tu corazón y dile: Señor Jesús, entra a mi corazón esta mañana. Te recibo como mi Señor y mi Salvador.